Hola a todos. Un segundo. Ahí sí. ¿Se escucha bien? Ok. Em, no sé si se escucha retorno, si me pueden avisar. Ok. Vamos a comenzar entonces con la plática, con la charla del día de hoy. Aaron, te pido por favor que verifiques si, bueno, puedes prender tu micrófono porque tu cámara ya la puedes encender. Sí, ¿me escuchan Perfecto. bien? Sí, se te escucha con un poco de eco, ¿Con un poco de eco? Estoy usando audífonos. pero se escucha igual, se escucha bien. Ok. Entonces, vamos a darle la bienvenida a nuestro speaker del día de hoy para esta nueva versión de EdTalk. Como ya habíamos hablado la semana pasada, estamos embarcándonos en nuestra nueva EdTalk que incluyen también, ¿cierto?, a México, que es el nuevo instituto llamado ONMEX, que acompaña a los institutos IPP y TECLA. Hoy día los queremos invitar a conocer un poquito más del marketing digital. La charla se llama El camino hacia la especialización y el éxito y viene de la mano de nuestro speaker del día de hoy, quien es Aaron Rosete. Aaron es especialista de marketing digital educativo basado en datos, también de investigación de mercado, estrategia de contenidos, marketing de redes sociales, SEM, SEO y publicidad, además de comentarles que acaba de lanzar su segundo libro, si no me equivoco, y también su primer libro, y nos va a contar un poquito también sobre esto. Así que, bueno, además de darte la bienvenida, Aaron, pedirles por favor que mantengan sus micrófonos y cámaras apagadas durante la charla va a ser grabada y al final de este evento vamos a enviarles un formulario para quienes quieran recibir la grabación de esta charla y además comentarles que si tienen alguna consulta pueden anotarla en el chat y al final en un espacio de preguntas les vamos a dar respuesta a todas sus consultas. Así que Aaron, sin más, voy a dejar de compartir pantalla para que puedas pasar tú a compartir y contarnos toda la información que vienes a traernos el día de hoy. Ah, a ver si ya se ve. Sí, sí, se ve bien. Perfecto. Bueno, miren, esta charla yo la impartí en el Sexto Congreso Internacional de Marketing hace apenas un par de semanas en la Ciudad de México y habla sobre los datos y el poder que tienen en la era digital. Le comentaba a Katy, bueno, acerca de la necesidad de especializarnos, pero en gran medida la información con la que contemos nos va a ayudar a este proceso de especialización y que funcione. Lo primero es comentarles algunos datos interesantes que encontré, por ejemplo, en un estudio de Salesforce, que es un CRM muy famoso que para gestionar empresas, que seguramente ya habrán escuchado hablar de él. Según el estudio del 2023, 8 de cada 10 directivos saben y son conscientes de que los datos son primordiales, son fundamentales, como dice allí, para la toma de decisiones en el día a día. Sin embargo, lo que se sabe no es necesariamente lo que se hace en las empresas. También el estudio global de estadística empresarial del 2020 nos dice que del 97% de las decisiones que se toman diariamente en las empresas no utilizan datos. O sea, solamente un 3% de las decisiones diarias sí utilizan datos en esa toma de decisión. Entonces, es muy interesante cuando contrastas estos dos datos, porque te das cuenta que a pesar de que somos conscientes de que las decisiones basadas en datos son más efectivas, la verdad es que en el día a día nos aterra tomarlas porque
con los datos pasa algo muy interesante. Nos confronta mucho con lo que estamos haciendo mal y no todo el mundo está preparado para escuchar lo que está haciendo de manera incorrecta. Es un poco enfrentarte a esta parte negativa que muchas veces preferimos no ver. Vamos a comenzar hablando de qué son los datos y los podemos definir como registros de hechos. Dentro de las empresas, la verdad es que todos los días ocurren una cantidad enorme de hechos, demasiados, incluso que si quisiéramos registrar todo lo que acontece, nos volveríamos locos, no podríamos registrarlo todo, es demasiado. Así que nosotros lo que hacemos es definir qué acontecimientos son los que sí necesitamos registrar. ¿Para qué? Para que nos ayude ese registro a lograr un objetivo. Esa es la clave y el porqué de la existencia de un dato. Tiene que tener una utilidad práctica en el día a día. Si el dato no te sirve para la toma de decisión, es un dato que se le considera ocioso, que no te está generando información relevante, ni te está ayudando en esa decisión diaria, ¿no? O sea, al final siempre todo parte desde un objetivo, desde una meta a la cual tú quieres llegar. Por ejemplo, los relojes checadores en las empresas, pues existen porque cumplen con una función. ¿Por qué creen ustedes que un reloj checador registra la hora de entrada y de salida de los empleados o de los colaboradores? ¿Cuál sería el objetivo de tener un aparato como este en la entrada de las empresas? No sé quién quiera participar. Pueden escribir en el chat igual si quieren. Control. Bien. Ariel habla del control. Medir asistencia. Y finalidad de controlar, bien. Medir la asistencia y puntualidad. Asistencia, asistencia y puntualidad. Asistencia, cumplimiento, bien. Registro y control, cumplimiento de horario. Control de horario de llegada y asistencia, bien. Efectivamente, a la hora en la que nosotros tenemos que elaborar la nómina y poder decidir cuál es el pago justo para cada colaborador, pues es muy importante este registro, ¿verdad? Porque esto nos va a permitir saber cuál es el pago que le corresponde por justicia a cada uno. Entonces, al final, el reloj checador, no importa si es muy tecnológico, si es de retina, de huella digital o de tarjeta muy antiguo, necesita siempre este objetivo de control para el objetivo de pagar de manera justa. ¿Ok? Entonces siempre hay una finalidad. La verdad es que los datos no son únicamente números. Los datos también pueden ser registros de audio, de video, incluso fotografías. Una cámara de vigilancia también cumple con el concepto de dato. Está registrando hechos, tiene una finalidad que es poder generar un archivo de video que pueda servirnos para aclarar en cualquier momento alguna situación que requiera evidencia de lo ocurrido, ¿no? Puede ser un accidente, un robo o cualquier situación que necesite evidencia de qué pasó, ¿ok? Entonces, aquí lo importante es entender que no todos los datos son numéricos, ni todos los datos son texto. También pueden ser datos no estructurados, como fotos, vídeos, audios, conversaciones, porque cumple con el concepto de registrar un hecho. Todo parte de un objetivo, como les había dicho, siempre la finalidad que tú tienes es el punto central. Cuando tú tienes claro tu objetivo, lo siguiente que debes hacer es enlistar qué hechos necesitas registrar para poder medir qué tan cerca o qué tan lejos estás de ese objetivo. Entonces, después del objetivo viene el listado de hechos. El hecho se registra, así como con el reloj checador, se hace el registro para obtener datos. Los datos pensémoslos como si fuesen bloques de Lego, de estas juguetes que se llaman Lego, que sirven para armar figuras, pues cada dato es un bloque de Lego. Cuando nosotros jugamos con los bloques de Lego y armamos algo, cada quien puede armar algo diferente,
construimos algo que se llama información. La información es lo que nosotros hacemos con el dato y es la apariencia que toma el dato una vez que pasa por nuestras manos. Nosotros lo manipulamos, digo, sin tergiversar la verdad, sin tergiversar el hecho, por supuesto, pero lo que hacemos más que nada es conectar los datos. Cuando tú conectas datos, obtienes información. De hecho, cuando comencé a hablar, les mostré dos datos aislados, pero que al combinarlos logramos información. La información, piénsenla como una visión panorámica de una situación. Es una visión más completa. Es como armar un rompecabezas. Cada pieza del rompecabezas es un dato y cuando tienes la imagen completa, eso es información. La información, los mercadólogos lo que hacemos es llevarla a la acción, llevarla a la práctica y convertirla en decisión. La decisión ya es el actuar de manera directa sobre la realidad a partir de lo que nosotros ya sabemos gracias a la información, gracias al análisis y conexión de los datos. Y después lo que sucede es que cuando tú tomas la decisión y actúas sobre la realidad, esa decisión va a generar nuevos acontecimientos y así la rueda vuelve a girar. Ustedes ya saben que me dedico al marketing de colegios y en el marketing de colegios un objetivo que es muy importante para la mayoría de las instituciones educativas es captar alumnado. Todas las instituciones están preocupadas por captar nuevo alumnado. Ese es un objetivo primordial en cualquier institución. Por eso, cuando nosotros recibimos algún rechazo, es decir, algún interesado decide no inscribirse con nosotros e irse con la competencia, esos son hechos que son relevantes para analizar ese proceso de captación. Entonces, necesitamos siempre averiguar, en el caso del marketing de colegios, cuáles son las causas, los motivos por los cuales se dio ese rechazo. Porque si tú obtienes esos motivos, al conectarlos y al analizarlos de una manera más completa, vas a descubrir errores en tu proceso de captar alumnado. Y si tú descubres los errores, vas a ser capaz de cambiar esa realidad y generar mejoras. ¿Sí? Al final, uno lo que quiere siempre es mejorarse. Si tú no aplicas la información bajo este proceso de análisis, no vas a poder saber qué es exactamente lo que necesitas cambiar. Y esto, digo, yo les doy un ejemplo de colegios, pero al final lo puedes aplicar a cualquier área de tu vida, a lo que tú quieras, incluso, por ejemplo, a tus redes sociales. Si tú tienes un calendario editorial cada vez que publicas en redes sociales y vas registrando qué publicación te funciona y analizas el por qué funcionó o por qué no funcionó incluso, por qué fracasó una publicación. Pero si tú tienes los registros a través de este calendario editorial, va a ser mucho más fácil que puedas descubrir qué estás haciendo mal y qué estás haciendo bien. Incluso cuando tienes ya mucha información disponible, puedes tener una visión muy completa. Puedes saber, por ejemplo, qué día es mejor para publicar en Instagram, qué tipo de fotos tienen más likes, qué tipo de contenido, por ejemplo, qué tipo de video tiene más visualizaciones en mi canal de YouTube, pero todo eso lo necesito previamente el registro. Si yo no me dedico a hacer estos registros, si yo hago las cosas sin tomarme la molestia de registrar el resultado, pues nunca voy a poder hacer estos procesos de análisis ni estas mejoras. Entonces, al final, esta rueda que yo les muestro funciona para cualquier aspecto que ustedes deseen mejorar u optimizar. ¿Ok? Al final siempre es cambiar la realidad. En este caso, este proceso lo que nos permite es eliminar ese rechazo de nuestra realidad, en el caso del colegio que es rechazado, y convertirlo en una inscripción, en una captación de nuevo alumnado. Entonces, siempre es influir sobre la realidad.
Y esta frase me encanta, es de William Thomson Kelvin, es un británico matemático, y él decía que lo que no se define no se puede medir, lo que no se mide no se puede mejorar, y que además, creo que es la parte como más dramática, lo que no mejoras, no solamente lo condenas a estancarse, sino lo condenas a morir, porque lo que no se mejora se degrada siempre. Y cuando algo se degrada, pues pierde relevancia, pierde posicionamiento. Una empresa que no genera mediciones no va a saber qué debe cambiar. Es más, muchas empresas, cuando carecen de una cultura de datos, ni siquiera saben lo que hacen bien ni lo que hacen mal. Y eso es muy peligroso, porque cuando no ves un error, jamás vas a poder cambiarlo, porque ni siquiera eres consciente en ocasiones de que estás en una acción incorrecta. Y quiero hablarles también de los tipos de datos. La verdad es que hay muchas formas de clasificar los datos en los negocios y en el marketing. Hay una cantidad enorme de clasificaciones, pero algunas que sí son importantes que sepamos como mercadólogos es, por ejemplo, el dato sensible. ¿A qué le llaman dato sensible? Un dato sensible es cuando tienes un dato que es de tipo privado. De entrada, por ejemplo, los datos se clasifican en privados y públicos, ¿ok? Los datos públicos son aquellos que se pueden, ver y compartir sin necesidad de tener la autorización del usuario, ¿no? Porque están en un registro público. Por ejemplo, un dato público sería el nombre de una persona. O sea, yo puedo preguntar, oye, ¿cómo se llama tal compañero, ¿no? Del trabajo, y ahí no hay problema porque me digan el nombre. También, esto puede cambiar de un país a otro, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos, las sentencias judiciales, los resultados de las sentencias son de carácter público. Puedes acceder a esa información y tener detalles de una demanda o de un proceso. En México no, pero pues les digo, las cosas pueden cambiar, ¿no? En México, por ejemplo, cuánto ganas es público siempre y cuando seas funcionario del gobierno, o sea, seas funcionario público. No sé cómo sea en Chile, pero por ejemplo en México, si tú te dedicas al gobierno, eres, no sé, alcalde, gobernador o presidente, tú tienes que hacer cada año tu declaración patrimonial y hacerla pública, y la gente tiene que saber cuánto dinero tienes. No solo incluso el funcionario, sino tus familiares cercanos también tienen que hacer público esta declaración. Y en algunos países no. En otros países el político no está obligado a decir cuánto dinero tiene. ¿Okay? Entonces les digo, la regulación puede cambiar, pero no todos los datos públicos son públicos en todos lados. Pero dentro del dato privado, que sería el contrario al público, el privado es aquel que yo no puedo divulgar si yo no tengo tu autorización. Y eso también cambia de un lugar a otro. ¿Okay? Dice aquí, si no es funcionario público, usar los datos de carácter sensible sería un delito. Sí. Si tú no eres funcionario público y yo empiezo a divulgar cuánto dinero ganas, pero tú no te dedicas a la política, es un delito. Yo no puedo estar haciendo público esa información de carácter privado, y no se puede. Menos información fiscal. Por ejemplo, que yo trabaje en un banco y yo sepa, no sé, que, por ejemplo, fulanito tiene una deuda y yo estoy haciendo pública esa deuda o publicando documentos bancarios, ándale, como doxear. Claro, porque es información privada. Igual también otra cosa que es
privada es la dirección, o sea, el decir en dónde vives, tu teléfono también. Si yo no tengo la autorización para dar esos datos personales, no debo estarlos compartiendo si tú no me lo has autorizado. Info confidencial de facturación de una empresa manejo yo. ¿No se escucha? Bueno, y la información de facturación también es confidencial, ¿no? Tus datos bancarios tienen que estar protegidos. Cuando le debían a Coppel y perifoneaba a la gente, sí es un delito. Sí he sabido de casos de gente que tiene deudas y que de pronto la empresa se publica la deuda. Dice, fulanito es un deudor, ¿no? Y ponen la foto de la persona que debe dinero, eso es un delito. No puedes hacerlo público. En Chile está la ley de transparencia para el sector público. Sí. Y el dato sensible, porque me dicen, ¿cuál sería el sensible? Ahí va la diferencia. El sensible es aquel que es privado, porque sí es privado, pero que además, si yo lo publico, no solamente estoy afectando tus derechos, sino que te estoy poniendo en riesgo de ser víctima de un delito, en riesgo de ser discriminado o en riesgo de ser incluso violentado o afectado violentamente, ¿no? Es decir, te pongo en riesgo. El dato sensible es aquel que puede poner en riesgo a las personas y muchas veces esto depende del contexto. Por ejemplo, si tú estás en una ciudad que es muy peligrosa, que hay mucha delincuencia, hay mucha criminalidad, si yo ando diciendo, oye, es que Katy tiene mucho dinero, fíjate que Katy se ganó la lotería y ahorita tiene una super cuenta bancaria. Si yo eso lo digo en una ciudad que es de alta criminalidad, esa información puede poner en riesgo a Katy. Pueden asaltarla, pueden secuestrarla, puede pasarle algo por estar divulgando esa información. Entonces, el dato sensible es aquel que te pone en una situación de riesgo a la persona. También, por ejemplo, las cuestiones sexuales en algún momento pueden convertirse en sensibles porque, no lo sé, si yo sé información muy privada de alguien y si yo la hago pública, puedo hacer que la persona o pierda su trabajo o sea discriminada o sea señalada públicamente, ¿no? También es un dato sensible. ¿Alguien levantó la mano? Si quieran ahí participar. En México dice, tenemos una ley para proteger los datos particulares en manos de terceros. Sí, es muy importante que las empresas sean conscientes de eso. Tienes que tener mucha responsabilidad con la información de tus clientes, de tus empleados también. Cualquier información que no sea tuya, hay una responsabilidad legal al momento de tenerla. Entonces, sí es bien importante la ley de protección de datos particulares. Muchas empresas son muy irresponsables en el uso de datos y lo que hacen luego es vender la información. No sé si alguien levantó la mano por ahí, si alguien quiere hablar. No puedes vender información si no le informas a la persona que, que la estás vendiendo, ¿no? Que estás lucrando con esos datos. Tampoco puedes hacer uso de datos sin haberle informado antes. Por ejemplo, que les empiecen a mandar correos electrónicos, no sé, después de haber entrado a esta conferencia, que yo les esté mandando correos electrónicos, pues eso no sería apropiado porque ustedes no estaban informados de eso, ¿no? Ok, muy bien. No sé si alguien quiere platicar o nada, o avanzamos. Ok, ese es el dato sensible. Tenemos también el dato interno, que es el dato que se genera dentro de la empresa, ¿no? Toda la base de datos o información financiera de la empresa, también tenemos que tener mucha responsabilidad con el uso de esta información porque pues tiene un valor
la competencia la puede utilizar en tu contra, ¿sí? Es como que el competidor se quiere apropiar también de esa información para utilizarla, ¿no? Y están también los datos autoinformados. Los datos autoinformados son aquellos que las personas te otorgan a través de encuestas o de alguna entrevista también. Puede ser por entrevistas, encuestas, grupos focales, cualquier instrumento que tú apliques donde obtienes información de las personas, se les conoce como datos autoinformados, que es lo que hacemos cuando aplicamos encuestas. ¿Ok? Eso también cuenta con información privada. No sé a qué te refieras con, con a qué se refiera Fernando con información privada. El anterior, el de los internos, sí, la información interna de una empresa sí es privada. Claro, de hecho, en algunos trabajos te hacen firmar contratos de confidencialidad. ¿Okay? Cuando tienes acceso a información muy delicada que puede afectar a la empresa, lo ideal es que esos empleados que tienen ese acceso a esa información firmen contigo contratos de confidencialidad. Ok. Ok. Sí. El dato informado, por ejemplo, las encuestas de satisfacción, cuando tú llenas una encuesta de satisfacción, es un dato autoinformado. La gente te da su punto de vista a través de esta encuesta, ¿no? Y te puedes enterar de qué opinan, qué sienten, cómo valoran un servicio, cómo valoran un producto. Y en mercadotecnia usamos mucho el dato autoinformado, es como nuestra herramienta de trabajo. Y está también hablar de las políticas de privacidad es muy importante porque cuando tú recopilas datos autoinformados, necesitas establecer políticas de privacidad. De hecho, es importante que en los sitios web de sus empresas o hasta en sus propios sitios web personales, si ustedes recopilan datos a través de algún formulario, tengan siempre una política de privacidad. Es bien importante que tengan una página dedicada a la política de privacidad. La verdad es que hoy en la mayoría de los países es una obligación. De hecho, si tú no tienes política de privacidad, te pueden multar. Las multas están bastante, al menos en México, están bastante altas, así que hay que tener cuidado de no faltar con esto de la política de privacidad. Y otra cosa importante es tener avisos de privacidad, que es diferente. La política de privacidad es un documento legal más largo, más elaborado, que debe cumplir con ciertos parámetros, que lo que hace básicamente es decirle a la gente qué información recopilo, cómo la recopilo, para qué la voy a recopilar, qué voy a hacer con esa información, qué no puedo hacer con esa información, y es para que la gente tenga claridad sobre todo lo que tú haces con esa información. ¿Ok? Si ustedes entregan datos y de pronto les están llamando o les están mensajeando y ustedes no fueron informados que les iban a contactar, ahí están faltando a un aviso de privacidad y probablemente a una política de privacidad. La verdad es que en México tenemos todavía muchas deficiencias en el manejo de la información. Y en la mayoría de las empresas, creo que no escapan ningún sector a este tipo de fallas, ¿ok? Pero hay que tener cuidado si queremos ser profesionales de esto, ¿no? Al final se trata de generar en nuestras empresas o en nuestros negocios una cultura de datos. Una cultura de datos es un entorno en el que todos los que forman parte de la empresa o de la organización son conscientes de la importancia de los datos, de cómo les pueden ayudar a tomar decisiones y además son responsables en el uso de esos datos. Y cuando tú logras sensibilizar a todo el personal y hacerlo consciente de que la información implica una enorme responsabilidad de tipo legal,
comienzas a generar esta conciencia donde las personas saben que el dato les va a ayudar a ser mejores profesionales, les va a ayudar a hacer un mejor trabajo, a entregar un mejor servicio y les va a permitir crecer. Y no solo ellos como profesionales, sino toda la empresa va a crecer. ¿Ok? Y para que tú puedas crear una cultura de datos en una empresa, pues hay varios pasos que tienes que ir siguiendo. De entrada, pues tener un responsable, puede ser una persona, un departamento, definir un objetivo, o sea, cuáles son tus objetivos al registrar esos datos, recopilarlos, evidentemente, hacer todo el proceso de recopilación, de limpieza de datos, analizarlos una vez que ya están listos para analizarse y poder generar un plan de acción o un plan de mejora que te permita actuar sobre la realidad. Y por último, es hacer que este plan se evalúe, ¿no? El plan no solamente se debe quedar ahí, sino tienes que revisarlo, ajustarlo, ver qué funcionó, qué no funcionó, cómo puedes mejorarlo. Y bueno, algunos consejos ya para ir acá cerrando es, dentro de una empresa, algo que les puede ayudar mucho es apoyarse en un equipo. No traten ustedes de hacer los análisis solos, traten siempre de tener gente de su confianza, de preferencia que esté en diferentes departamentos y en diferentes niveles de responsabilidad, que les pueda ayudar a analizar la información de una manera más completa, porque la verdad es que cada uno de nosotros pues ve las cosas desde su propio puesto, desde su propia óptica y pues no puedes tener todas las visiones. En la medida en que te apoyes con otros puntos de vista, esos otros puntos de vista te van a enriquecer muchísimo y te van a permitir una visión más completa. Otra cosa es reconocer que tenemos sesgos. Todos tenemos sesgos. O sea, es imposible ser 100% objetivos. La verdad es que siempre van a haber simpatías, antipatías también. Van a haber filias, fobias. Va a haber gente que te va a querer muy bien, gente que te va a querer muy mal. Es algo normal en las empresas porque se trata de relaciones personales y es imposible que seas 100% objetivo. Y eso nos ayuda o nos hace conscientes de que cuando observamos la realidad y la analizamos, siempre es desde nuestros propios filtros. Tenemos que ser conscientes de eso porque hay que aprender a que no nos afecten tanto a la hora de analizar. Fernando, no sé si quieras comentar algo. Fernando, ¿está activado ¿Qué es tu un, audio si qué, quieres qué- qué consultar? es un sesgo? Un sesgo es un ¿Qué es un sesgo? filtro. Es un filtro. Por ejemplo, es que hay varios tipos de sesgos. Por ejemplo, hay algo que le llaman sesgo de cortesía. Eso es muy usual en las encuestas. El sesgo de cortesía es que a veces las personas, por amabilidad, te dicen cosas que ellos intuyen que tú quieres escuchar. Sobre todo con personas que se llevan bien contigo, ¿no? O personas que a lo mejor tienen miedo de decirte la verdad. Y eso pasa mucho en las empresas, el sesgo de cortesía, sobre todo de empleados a jefes. Por ejemplo, llega tu jefe y te dice, oye, Fernando, eh, ¿tú qué crees que estoy haciendo mal? ¿No? Cuando te lo pregunte el jefe. Probablemente no tengas la confianza o te dé miedo decir la verdad. O sea, a lo mejor sí tienes cosas que decir, pero dices, no, pues si soy demasiado honesto, igual y me corren, ¿no? Por decir las cosas tal cual. Entonces ocurre este llamado sesgo de cortesía. Nos da miedo caerle mal al jefe, entonces no decimos todo como es, ¿no? Sino a veces hasta lo endulzamos. Si Claro, hay a veces muchos, también, disculpa, Aaron, sí, quería ahí comentar algo también. A veces pasa que en base a nuestras propias experiencias, lo que estudiamos, dónde vivimos, con quién compartimos, podría ser que yo tengo un sesgo
porque yo solamente comparto con personas que son chilenas, por ejemplo, por decir algo. Entonces, cuando yo tengo una empresa y quiero lanzar esta empresa, por ejemplo, a otros países, la visión que yo tengo de mi empresa o de lo que quiero vender quizás no va a calzar bien con algún otro país porque tienen otra forma de ver las cosas que yo tengo que tomar en cuenta. No solamente puedo pensar como chilena cuando quiero vender a otro país. Por ejemplo, Claro. puedo tener sesgos de tipo religioso, puedo tener sesgos de tipo socioeconómico, dependiendo de mis experiencias de vida, puedo no ver las cosas tal cual son y verlas solamente con la parte que yo he vivido. Y eso un poquito también puede ser un sesgo. Claro, por edad también tenemos sesgos, ¿no? También. La edad, el nivel socioeconómico te genera sesgos. También, por ejemplo, aquí en México criticaron mucho a una conductora de televisión porque alguien le pide un consejo de que estaba deprimida, y la conductora, su respuesta fue, vete de viaje y cómprate algo bonito, ¿no? Entonces, no es una realidad aplicable a la mayoría de las mujeres en México, que muchas veces hay situaciones económicas adversas. Entonces, tú no puedes dar un consejo así como de, ay, vete de viaje al extranjero, ¿no? Para que se te quite la depresión, porque probablemente la persona pues nunca ha viajado o no tiene las posibilidades de hacerlo. Lo que comentas es cierto, ¿no? Que a veces creemos que toda la gente vive como cada uno de nosotros vive y no es cierto. Hay gente que vive en una situación más desfavorable o en una situación mejor, porque siempre va a haber alguien que viva mejor y que viva peor que tú. Entonces, entender que no puedes afirmar algo como totalitario o pensar que todos viven o ven la vida de la manera en que tú la ves, ¿no? Ahora con lo que pasó en México del huracán en Guerrero, hubo un huracán muy fuerte en Acapulco, yo escuchaba a mucha gente diciendo, es que todos tenemos historias de Acapulco, todos en algún momento nos hemos ido de vacaciones a Acapulco. Yo lo escuché en muchos conductores de televisión y eso es totalmente sesgado, porque hay gente que no ha salido de la Ciudad de México, hay gente que no tiene las posibilidades económicas de pagarse un viaje a Acapulco, hay gente que nunca ha visitado una discoteca en Acapulco. Entonces, tú no puedes afirmar algo como que es que todo México tiene una relación con Acapulco. Hay que tener cuidado siempre. Algo que he aprendido es, tengan cuidado con palabras como todos, ninguno, nunca, siempre. Estas palabras que son como totalitarias, siempre tenemos riesgo de caer en un error de sesgo cuando las usamos. Es mejor que utilices palabras como la mayoría, algunos, yo, o sea, también puedes decir mi experiencia, lo que tú decías, desde lo que yo he vivido, pero no asumir que todos han vivido de la misma manera que tú, ¿ok? Aaron, aprovecho el espacio para hacerte otra consulta que anotó Cintia aquí en el chat. Ella está consultando por algo que vimos anteriormente sobre los datos. Dice, si es que una empresa está recién empezando, ¿cómo pueden alojar datos de forma segura y cumpliendo con la ley? Lo primero es crearte tu política de privacidad. Tienes que crear algo que se llama gobernanza de datos. La gobernanza de datos, digo, la puedes googlear, vas a encontrar mucha información de gobernanza de datos, pero es, por ejemplo, establecer las políticas. Por ejemplo, ¿qué información va a recopilar tu empresa? ¿Para qué la va a recopilar? ¿Quién va a tener acceso a esa información? ¿Dónde va a estar almacenada? Y tú puedes ir definiendo, digo, yo sé que cuando una empresa empieza, pues no tiene, por ejemplo, ni siquiera tiene mucha información. Cuando comienzas no tienes nada. Vas a empezar a construir tu base de clientes, tu base de usuarios, pero si estás comenzando es un buen momento para, por ejemplo, puedes comenzar con un archivo de Excel, puedes comenzar almacenando tu información en un Excel, subiéndola a alguna nube, puedes usar Google Drive, puedes usar Dropbox o lo que tú quieras, y conforme va pasando el tiempo y la empresa va creciendo y se va haciendo más grande,
pues llegará el momento en el que tengas ya una base más robusta de clientes, donde ya no puedas tener un Excel, necesites ya algo más grande, pero llegado el momento. Yo no soy mucho de iniciar pagando servicios de nube o de almacenamiento más profesional, sobre todo cuando estás comenzando, porque probablemente ni siquiera tengas la información suficiente como para llenar eso. Entonces, es como que ser paciente, de hecho, es justo eso, ¿no? Es como que saber que todo comienza de pequeñito y va creciendo. No sé si eso resolvió. Igual hasta para hacer cambios hay que ser pacientes también. Digitalizarse ayuda mucho. La verdad es que hoy tenemos muchas herramientas que nos pueden ayudar. Tenemos inteligencias artificiales, tenemos CRMs. El CRM es un software que la verdad es que ya hay opciones muy económicas. Antes eran bastante caros, pero ahora ya hay cada vez CRMs más baratos, donde pagas una mensualidad y puedes, por ejemplo, ahí tener la base de tus clientes, la información, su teléfono, correo, contacto, incluso puedes meterle información como a qué hora prefiere ser contactado, en qué horario le puedes llamar, qué fue lo último que le dijiste cuando le hablaste por teléfono o le mandaste un WhatsApp. Todo eso lo vas registrando en ese software. Sí, Fernando. ¿Qué es un CRM? Un CRM es un software que es de gestión de clientes. Es para gestionar la relación con un cliente. Por ejemplo, si tú entras a un sitio web y tú dejas tus datos, haz de cuenta, en el sitio web ves un formulario y dice, bueno, nombre, apellido, teléfono, generalmente te pide correo electrónico también, y vamos a suponer que te pide un dato extra, ¿no? Que, por ejemplo, ese formulario tú lo llenas para pedir informes, no sé, a lo mejor vas a comprarte una moto, no lo sé. Entonces entras al sitio web de las motos, llenas tus datos y pones el modelo en el que estás interesado. Entonces, al momento de enviar ese formulario, eso se conecta con un CRM. Es una plataforma donde va ahí a captar tus datos, va a generar una ficha o sea, una notificación. El CRM generalmente está conectado con el correo electrónico o con el teléfono de la gente que trabaja en la tienda de motos y que son los encargados de venderte. Entonces, vamos a suponer que cuando tú mandas ese formulario, inmediatamente le llega una alerta al vendedor y le dice, llámale a Fernando, ¿no? Fernando está interesado en tal modelo, él vive en tal ciudad, dependiendo de qué te haya pedido el CRM, ¿no? Incluso hay CRMs muy poderosos que se conectan, por ejemplo, con tu usuario de redes sociales y el vendedor de motos puede ubicarte cómo estás en Facebook y puede, pues, stalkearte, ver tu perfil, saber un poquito más de tus gustos de motos y ver de qué manera esa información que el CRM va a sacar de tu perfil de Facebook podría servirle a él para venderte de una manera más efectiva la moto. Y hay CRMs de lo que tú quieras, ¿eh? Hay CRMs para hotelería, hay CRMs para restaurantes, para inmobiliarias, de todo tipo, para escuelas también. Entonces, estos softwares, la verdad, son una maravilla. Hay CRMs que incluso se conectan con equipo que tenga conexión a internet, ¿no? Hay cosas maravillosas y sorprendentes en cuanto a lo digital, y también las inteligencias artificiales hoy en día están haciendo maravillas. Muchas veces las IAs pueden analizar información de tu perfil y ayudar mucho con buenos consejos para mejorar ese proceso de venta. Entonces, pues son herramientas que están allí. Algunas son muy caras, pero ya hay opciones cada vez más económicas. Capacitar también es un buen consejo. Ofrecer cursos internos, externos al personal para que mejore sus capacidades. Incluso si tú incorporas un CRM en tu empresa, capacitar a la gente que va a utilizarlo, que sepa cómo usarlo, cómo configurarlo,
cómo llenarlo con información es muy importante. No es nada más compro la licencia, sino necesito que la gente la sepa usar correctamente, porque si tú no capacitas a la gente, pues no le van a sacar el provecho a la herramienta. Y reconocer los logros, ¿no? Si tú quieres hacer cambios y implementar una cultura de datos en tu empresa, pues tienes que reconocer cuando alguien hace las cosas bien y obtener buenos resultados por hacer las cosas, ¿no? Y cuando tú seleccionas datos, hay 4 factores que tienes que tomar en cuenta. El primero es la exactitud. En el mundo digital, la verdad es que tenemos tanta información, hay tantas métricas que no todas sirven para lo mismo. Entonces, yo sí les aconsejo que si ustedes quieren especializarse en algo, pues lo primero es aprender el significado de las métricas, ¿no? Si yo me voy a dedicar a hacer contenido para Instagram, pues tengo que saber qué significa impresiones, cómo se miden el engagement, cómo mide Instagram el engagement, cómo mide el alcance, Facebook, o sea, es decir, un poco conocer el vocabulario de cada plataforma para saber qué significa cada métrica y que yo pueda saber cuáles son las que necesito. La exhaustividad, perdón, es como un grado de repetibilidad. Si yo ya tengo información de la persona, pues yo no puedo estarle preguntando cada vez lo mismo, ¿no? Sobre todo cuando son datos que no van a cambiar. Por ejemplo, la CURP o no sé, la identificación fiscal, ¿no? El RFC es algo que no va a cambiar. Entonces no tendría caso estar preguntándolo de manera recurrente, que si ya lo tengo, pues mejor aprovecho eso para preguntarle otra cosa. Otro factor es la coherencia. Sí, qué tan coherente es el dato, es decir, si tiene sentido o a lo mejor hay un error en la captura, pero también pasa. Lo que más sucede son errores humanos. A lo mejor capturaron mal el numerito, le pusieron un número de más o un número de menos. Entonces deja de ser coherente el dato cuando no refleja la realidad. Y lo último es la relevancia, es decir, qué tan útil es ese dato para tomar la decisión final, ¿no? Es decir, realmente te está aportando algo o es un dato ocioso, ¿no? Y cuando utilizas datos, bueno, aquí puse en colegios, pero puede ser en cualquier contexto empresarial, la verdad es que te pueden ayudar a ver problemas a tiempo. Cuando tienes un incendio que no se ve, que está como escondido, pues se puede convertir en un gran incendio. Entonces, si tú tienes información, si tú la analizas, muchas empresas se pueden dar cuenta una vez que identifican estos patrones si hay problemas o no. Por ejemplo, si yo ya sé que durante el mes de diciembre mi hotel, vamos a suponer que tengo un hotel y que yo ya sé que en diciembre tengo un incremento del 20% de turistas, pero de pronto llega diciembre y veo incluso una disminución, como yo ya tengo un dato histórico, al ver el dato actual, yo me puedo dar cuenta de que algo no está bien. Es decir, aquí no debería bajar. En este momento del año, esto debería crecer. Y si no crece, pues puedo descubrir a tiempo un problema. ¿Okay? Otra cosa es tener certeza de la satisfacción. El dato te ayuda a saber qué tan satisfecho está no solamente el cliente, también el personal, el colaborador, el socio, el distribuidor, te ayuda a saber cómo se siente con respecto a ti. También descubrir insights. Los insights son información que te ayuda a entender cómo vive la realidad las personas que te compran o que están contigo, ¿no? Es encontrar esos datos relevantes sobre cómo entienden el mundo, cómo se relacionan con tu producto y de esa manera vas a tener información que ellos van a corroborar. Cuando ellos la escuchen, van a decir, es cierto, eso que dice la empresa es verdad. Y algo importante es predecir el futuro, ¿no? Como tener una bola de cristal y poder saber qué puede ocurrir. También cuando tienes datos, utilizas algo llamado estadística predictiva y puedes saber, pues, qué es lo que viene. Incluso te puedes adelantar a problemas.
Y pues bueno, quería cerrar con esta frase de Ayn Rand, que me parece muy acertada para este tema de los datos. Y dice que puedes negar la realidad, pero no puedes negar las consecuencias de negar la realidad. Eso significa que te puedes autoengañar, pero al final la realidad siempre se va a imponer, ¿no? Y por mucho que quieras hacer que no pasa nada, llegará el momento en que la realidad haga despertar, probablemente con un golpe y entenderla, ¿no? Entonces, bueno, no sé, ¿qué les pareció? Cuéntenme. No sé, preguntas. Amo a Ayn Rand, dice Cintia. Ah, Monday, sí, Monday es un CRM, efectivamente. Cintia, ¿tienes tu micrófono activado? ¿Habías levantado la mano? Hola, sí, no sé si me están escuchando en el chat. Sí, se te escucha bien. Bueno, yo tengo experiencia en manejo de Salesforce. Ah, Es una buenísimo. herramienta muy potente y algo en mi experiencia laboral, tengo 6 años de experiencia en marketing, algo que deben de cuidar cuando ustedes lleguen a hablar de estos términos es conocer perfectamente la plataforma de Customer Relationships, porque luego ustedes les piden, ay, es que, ¿sabes qué? Quiero que me hagas una proyección a 4 años para la venta de tal producto y luego te demandan una cierta cantidad de unidades que debes de vender. Entonces, ustedes, chicos, cuando estén en el momento tienen que decir, ok, tengo que ir a mi base de datos, como se llame, y hacer un recuento hacia atrás y decir, este es el histórico, estas son las metas y con base en esas metas hacer una proyección al futuro o también en el mismo presente, porque a veces, y me ha tocado a mí como profesionista, nos piden unas metas que son irrealizables y de verdad, y estoy en ese punto, tú dices, sí, sí me comprometo, porque no quieres que te corran. Y las empresas realmente lo que no quieren aceptar es decir: "No, pues es que yo tengo que vender más", y sí, pero también te tienes que poner en un tema realista. Chicos, o sea, no le tengan miedo a los datos. Yo estuve de primera mano viendo una empresa que tenía datos que gente no actualizaba la base de datos y no habían visitado sus clientes en 2 años y aparecía que iban ya a cerrar el contrato. Entonces, la verdad, chicos, si a ustedes los ponen en esta situación, sean sinceros. No, yo sé que cuesta mucho, pero va a ser más vergonzoso que ustedes pongan una meta muy alta y que no la logren. Entonces, cuando a ustedes les toca vivir esto, hagan un recuento hacia atrás, hablen con quien sea el especialista de base de datos, hablen con ellos para que hagan un diagnóstico certero, porque muchas veces las empresas les ponen unas metas irrealizables y los ponen a ustedes en una situación de estrés de que no, no estoy llegando a mis números. ¿Por qué? Porque la información no está correcta. Si no hay una persona que esté analizando, que esté revisando la información, chicos, no se arriesguen. Lo digo para el futuro, porque yo estuve en ese punto en el que la información estaba mal y se perdieron millones de pesos porque la información no estaba al día. Entonces, siempre debe de haber un auditor, hablar con una persona que tiene los datos y los datos son clave, chicos. Si ustedes tienen información, pueden decirle a la empresa, tu meta no es realista, establezcamos una nueva meta y estar revisando todos los días los datos porque siempre están cambiando y pueden hacer una desviación a tiempo en el plan. O sea, deben de ver todos los panoramas con base en los datos para tomar decisiones certeras en el futuro. La verdad es que nunca se comprometan si no tienen la información completa y estar seguros de que esa información es correcta. Les prometo que eso va a cambiar su nivel de estrés al momento de tomar una decisión y hacer un plan de proyección a 4, 5, 6 años, porque la información tiene que estar bien. Gracias, Cintia. Muchas gracias por tu experiencia. Yo creo que a muchas de las personas que están hoy conectadas que no han tenido experiencias laborales todavía o que están recién estudiando o que van a ingresar ahora al mundo del marketing, les va a servir muchísimo lo que acabas de contarnos y tu experiencia laboral. Sí, oye, igual traten de, lo que dice Cintia,
La verdad es que hay muchos CRMs en el mercado y a veces no podemos manejarlos todos, es como imposible, ¿no? Entonces sí es importante que dices, bueno, ¿cuál quiero aprender, no? Por ejemplo, si mi empresa, la empresa que te contrata maneja Salesforce, maneja iHotspot, hay varios, ya ni me acuerdo de tantos que hay, pues capacítate en uno o dos, no está de más. Por ejemplo, si tú sabes que a lo mejor el sector, no sé, inmobiliario maneja no sé, Salesforce. Entonces trata de capacitarte. La verdad es que hoy en día te pueden dar certificaciones y te metes en un cursito. La verdad es que todo lo podemos aprender, ¿eh? Nada más dedicarle tiempo y paciencia. Pero les digo, sí traten de aprenderse uno o dos. ¿Por ahí alguien tiene alguna otra consulta sobre la plática, la charla que acabamos de tener? Bueno, me parece que quedó todo muy, muy claro. De todas maneras, les comento a todas las personas que están, todavía somos más de 100 personas conectadas ya hasta ahora, al final de la charla. Fuimos hartos más a lo largo de la charla, me imagino que por la hora, acá en Chile ya son las 10 de la noche, algunas personas tuvieron que desconectarse también. Pero comentarles que si es que quieren revisar nuevamente esta plática, esta charla, cuando cierren su ventana de Zoom, cuando ya finalicemos, se va a abrir un formulario. Este formulario es una encuesta de satisfacción donde le vamos a hacer 4 simples preguntas sobre qué opinan de la plática que acabamos de tener, de la información que se entregó, para poder tener su feedback y nosotros poder ir siempre mejorando, ¿cierto? En todo lo que podamos para poder entregarles la información, las charlas que a ustedes les interesan. Y ahí también les vamos a preguntar cuál es su correo electrónico. Importante que rellenen esto para poder enviarles la charla, la grabación, ya que solamente se la enviamos a quienes participaron efectivamente de la charla y que nos cuenten de qué país nos visitan, si vienen de Chile, de México o de Argentina. También para nosotros es importante saber cuántas personas de cada país nos están acompañando hoy día. Igual si Así me que, quieren contactar, estoy por ahí en LinkedIn, ahí me van a encontrar. perfecto, sí, lo pueden buscar solo por su nombre, Aaron Rosete, y encuentran, ¿cierto?, inmediatamente el perfil de Aaron para que puedan seguirlo. Y bueno, como les comentaba, tener noticias también sobre el nuevo libro que acaba de lanzar Aaron, que está muy interesante. También habla de el marketing digital, en este caso para colegios. Colegios. Claro, Es muy de sí. nicho. La verdad que no a todo el mundo le interesa el tema de colegios, pero bueno, quienes les interese, ahí está. Así es. Y bueno, eso, dejarlos invitados también a próximas charlas que vamos a tener. Va a estar llegándole a sus correos, ya que se inscribieron en esta, probablemente les enviemos las invitaciones para las siguientes. Así que ahí atentos a la siguiente charla, podría ser de alguna temática que les podría interesar también. Y nunca está de más ir tomando más conocimiento, ¿cierto? Como el conocimiento de marketing digital que hoy ya tenemos, acabamos de obtener, ¿cierto? Y que nos va a ayudar mucho, sobre todo a quienes son del área del marketing o de la publicidad, que trabajan con redes sociales, todo esto les va a ayudar mucho. Así que, Aaron, agradecer tu tiempo, tu disponibilidad para esta charla, todo tu conocimiento que nos entregaste. Bueno, ahí están todos dando las gracias también por la charla. Así que maravilloso, Aaron, haber podido tenerte aquí hoy día. Nada, agradecer tu buena voluntad, tu buena disposición con nosotros y con todos los asistentes a responder todas sus consultas. Esperamos poder encontrarnos en una próxima ocasión. Claro que sí. Gracias a todos. Gracias. Chao a todos, que estén muy bien, que tengan Chao. buenas noches.